No cabe duda, es que después ya se veía venir, es decir, el gran triunfador del Tratado de Ámsterdam, que es un tratado clandestino. ¿Habla alguien del Tratado de Ámsterdam? Nadie. Sin embargo, del Tratado de Maastricht, Dios mío, toneladas de tintas y comentarios se hicieron a favor del Tratado de Maastricht o en contra, porque es un tratado que tenía fuerza y contenido. El Tratado de Ámsterdam es un acto fallido, en mi opinión. No resuelve los problemas institucionales que tiene Europa, pero sin embargo el gran vencedor del Tratado de Ámsterdam de verdad es el Parlamento Europeo. Y entonces está produciendo poco a poco un cambio en las relaciones tradicionales de equilibrio de poder dentro de la Unión Europea, en beneficio del Parlamento. Y es lógico que el Parlamento Europeo, que es el único órgano que está elegido democráticamente, cada vez vaya jugando un papel más fundamental, en detrimento de la Comisión Europea. Eso es lo que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se guarde una estabilidad institucional y también el Parlamento Europeo entre en una línea de coherencia muy profunda, porque en Ámsterdam, en el tratado, el Parlamento ha obtenido una cincuentena o más de competencias legislativas nuevas, novedosas. Cada vez va a ser más importante. Pero esto puede también llevar otro peligro, y es reducir el papel de la Comisión, y hay quienes quieren hacerlo, y reducirnos a una pura agencia administrativa, nada más, sin poder político, y aumentar el papel del Parlamento Europeo, junto con el Consejo de Ministros. Si esto continúa así y la Comisión deja de jugar el papel de moderador, porque nosotros somos el mínimo común denominador de estos choques, verá usted como dentro de 5 años el enfrentamiento entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros será épico. Será épico. Pero dicho esto, el Parlamento Europeo tiene, como todo Parlamento, el derecho a que se gestione bien, a que no haya fraude, a que no haya irregularidades. Eso no lo discute nadie. Pero, señor Marín, yo, siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Consuelo, hombre, hay quien piensa que así la UE, la Unión Europea, no puede funcionar. ¿Por qué? Pues porque la Comisión manda demasiado, y además la Comisión no es un órgano elegido democráticamente, por decirlo de alguna manera. El Parlamento, que sí está elegido democráticamente, manda demasiado poco. Dice usted que la situación va en un sentido de equilibrarse, pero va muy despacio en ese sentido de equilibrarse. Probablemente lo que ha ocurrido es que la Comisión pues manda demasiado y tiene demasiados pocos controles, y probablemente a partir del año 2000, que es cuando funcionará una nueva Comisión, pues eso no pueda volver a ser así nunca jamás, ¿no? Seguramente no, es decir, si el problema que tenemos se explica bastante bien. Somos víctimas de una gran improvisación que se olvida. Es decir, yo he tenido la fortuna, ahora parece que la desgracia, de ser el más veterano, con lo cual tengo todos los números de la lotería para todas las críticas que se reciben. Pero yo he vivido, cuando llegué allí, el europesimismo, luego el euroescepticismo, y a partir de ahí pues una serie de acontecimientos históricos que yo particularmente confieso que no los había previsto. Es decir, todo empieza en el 89 con el colapso del comunismo, la unificación alemana, la guerra de Yugoslavia, la guerra del Golfo, la recesión económica del 93. Para dar respuesta a esta serie de grandes cambios históricos, se pusieron en marcha toda una serie de fórmulas, que fue el mercado interior sin frontera, el acta única, y con la unificación alemana, los alemanes se unían, pero a cambio de eso se hacía la unión monetaria dentro de un cuadro comunitario. Eso es la historia reducida de lo que han sido los últimos años en Europa. Se llega al paquete de Edimburgo en el año 1993. ¿Y qué es lo que se hace? Se multiplica por 6 el presupuesto comunitario. Y se toma una decisión, en mi opinión, suicida en aquella época. Opción cero respecto a los medios humanos y de gestión de la Comisión Europea, porque ya se pensaba en aquella época, Fernando, que teníamos mucho poder. Se nos da una enorme masa de dinero a gestionar, pero con los mismos funcionarios. En realidad es que casi el 80% de los programas comunitarios son gestionados por consultoras exteriores, y es ahí donde estamos teniendo los problemas. Quiero decir con eso que hay consultoras exteriores que son todas corruptas, poco serias, que utilizan el presupuesto comunitario para beneficio personal. No, hay consultoras que hacen un trabajo magnífico, desarrollan muy bien los programas, pero este tipo de delegación de competencia financiera fuera de la Comisión en favor de consultoras, pues es muy propicio al fraude y la irregularidad. Eso es lo que ha pasado. Yo las consultoras no sé, señor Marín, pero lo que sí le aseguro es que alrededor de la Comisión, en Bruselas, están multiplicándose los lobbies, las presiones, claro, las gentes externas que de alguna manera están condicionando la voluntad de marcha hacia un sentido de la Comisión. Y eso sí es corrupción, señor Marín. Absolutamente. Es decir, corrupción es
en la medida en que una de estas consultoras exteriores lo haga, porque hay otras que no se puede generalizar. Lo que sí le confirmo es que debido a este sistema y a una falta de respuesta política por parte del Gobierno y del Parlamento Europeo, que son las autoridades presupuestarias, tenemos en este mismo Bruselas, yo creo que el grupo de lobby más importante que pueda existir en el mundo por encima del que pueda ser Washington. Estoy absolutamente convencido. Y entre los lobistas hay gente que es seria, solvente, pero hay gente que no lo es. Y hay auténticos brokers que se dedican exclusivamente a captar contratos de la Comisión Europea para luego hacer cosas bastante raras. Somos conscientes de eso y por eso uno de los puntos más importantes del grupo de sabios va a ser precisamente no solamente hacer el diagnóstico, sino proponer cambios fundamentales en el reglamento financiero que, por otro lado, nosotros ya lo habíamos previsto, porque somos muy conscientes de lo que pasa. Y es la primera vez en la historia que funcionarios que no pertenecen, que no son comunitarios y demás, van a entrar a fiscalizar de alguna manera hasta el último duro de los 14 millones de pesetas del presupuesto. Eso es bueno. ¿No le parece humillante eso? En absoluto. ¿No le parece humillante que nombren por encima de ustedes un comité de sabios? Porque eso es como decir que ustedes no lo son, ¿no? Si es que lo pedimos nosotros. Es decir, esto nace de nuestra visita a Bonn, se puede contar ya, donde se le plantea al canciller Schröder. Es decir, mire usted, en el grado de antagonismo en que se ha llegado entre la Comisión Europea y el Parlamento, sabiendo, como sabemos, que muchos grupos políticos del Parlamento Europeo están utilizando esto por, a corto plazo, razones estrictamente electorales y otros simplemente porque quieren la voladura de la Comisión, independientemente de que sea democrático pedir menos poder para la Comisión, hay que sacarlo de este estado de tensión y nombrar un comité de sabios compuesto por magistrados, compuesto por inspectores de finanzas, por jefes de policía judicial responsable de delitos financieros, es decir, de verdaderos especialistas, para que esta gente se meta dentro de la institución, ojo, no solo del Parlamento Europeo, no solo de la Comisión Europea, de todas las instituciones comunitarias, para ver qué pasa. Porque hay un dato que nadie quiere abordar. Cuando el Tribunal de Cuentas dice, ¿hay fraude en el presupuesto comunitario? Sí. ¿Cuál es la mayoría de ese, o dónde se sitúa la mayoría de ese fraude? ¿Ustedes saben dónde se sitúa la mayoría de ese fraude? En los Estados miembros. Sí, el 80%. Dice el 80% se sitúa en los Estados miembros. ¿Ha visto usted a un parlamentario pedir el cese del ministro de Finanzas o de Agricultura? No lo haría nunca. ¿En qué sentido, señor Marín? ¿Cómo que se sitúan los Estados miembros? Porque ¿Los Estados miembros defraudan a la Unión Europea? Claro, es decir, nosotros en realidad gestionamos del presupuesto comunitario no más de un 10% en decisiones directas, porque la Comisión no tiene capacidad de control. Es decir, nosotros somos un órgano distribuidor, por así decirlo. Ese dinero luego se manda a los Estados miembros y que tienen la capacidad de control sobre el gasto comunitario son los Estados miembros. Es decir, nosotros no tenemos policía ni jueces, dependemos de lo que hagan las autoridades nacionales. Bueno, es ahí otro dato donde habrá que analizar, de modo y manera que se busque una solución horizontal. Es decir, es un error, como se ha presentado, aunque yo creo que interesadamente por parte del Parlamento Europeo, pensar que este comité de sabios se va a ocupar solo de la Comisión Europea, va a hacer un trabajo horizontal dentro de toda la Unión Europea y a lo mejor cuando termine su trabajo ya van a ver ustedes las cosas se ponen en su punto y hay sorpresas. Y cuando termine su trabajo, ¿usted cree que podrán desaparecer prácticas como las que hay ahora? Cuando hablaba de los lobbies, me refiero, difícil, es que sí. Toda esta historia que estamos comentando, lo que ha degenerado en la moción de censura que ha salvado la Comisión Europea, que se debatió el pasado día 11, nace por una rocambolesca historia en la que está implicada una empresa de un señor Claude Perry, que, si yo no estoy mal informada, es la que intermedia y asesora en materia de informática y de personal a 17 direcciones generales de la Comisión Europea. Exactamente. Entonces, claro, una empresa privada que acumula tantísimo poder, con dinero público de por medio, poco control y funcionarios un poco establecidos por su cuenta. Lleva razón, Consuelo, pero sin embargo, una de las cuestiones que nos hemos dado es que este tipo de empresas, en el tema, por ejemplo, informático, son capaces de hacerte un sistema, el SYNCON, que le llamamos, que es perfecto. Es tal vez sea uno de los sistemas más desarrollados del mundo. Sí, pero este tipo de empresas, este tipo de consultores son muy hábiles y tienen la parte, digamos, presentable, absolutamente eficaz, meridiana, constituida bajo notario, con avales bancarios y de bancos muy importantes, pero luego tiene, digamos, el beneficio extra que nunca se computa,
que es el que hemos descubierto en mi caso sobre la base luego de contratos ficticios, ¿no? Con lo cual ahora una de las fórmulas que vamos a estudiar es que exista definitivamente una lista o un brevet, como decimos allá, de asistencia técnica europea donde solamente van a poder estar inscritas aquellas compañías, despacho de abogados y consultoras que ofrezcan unas garantías totales en la ejecución del gasto comunitario. Lo cual eso va a hacer. Pues con un código que estamos pensando, no le puedo decir cómo, que va a ser muy duro, de modo y manera que incluso es probable que quitando las ONGs que no pueden hacerlo, también dentro del mundo de las organizaciones no gubernamentales las hay muy buenas, muy profesionales, muy serias, muy sólidas, y hay otras que me callo, y hay otras que me callo. Y entonces, quitando el aspecto de las ONGs, que tienen que tener un tratamiento aparte, toda la asistencia técnica y consultora se le va a meter en un código de conducta que va a ser muy severísimo. Aún así, blindar totalmente el dinero comunitario que trabaja aproximadamente en 230 países es muy difícil. Y luego tampoco se puede llegar a una situación de querer hacer operaciones financieras limpias o totalmente limpias en decisiones políticas que son imposibles. Por ejemplo, la ayuda humanitaria tienes que trabajar a pérdidas. La rehabilitación de urgencia tienes que trabajar a pérdidas. Operaciones como el desminado tienes que trabajar a pérdidas. Es decir, hay una serie de actividades que es imposible mirarlas única y exclusivamente con el ojo del presupuesto porque nunca te salen. La operación esta que hemos hecho en Rusia de 400 millones de dólares, que está empezando a ejecutarse. Bueno, es una decisión política. Todos sabemos que en Rusia hay mucha mafia. ¿Cuántos camiones nos van a robar? ¿20, 30, 40? Un depósito en Moscú a las 4 de la madrugada con 40 grados bajo cero. Nos dicen, sí, va a estar vigilado por soldados del ejército ruso. Seguramente un soldado que no cobra desde hace 6 meses. Él no va a tener la tentación, junto con el compañero vigía, de abrir la puerta del almacén, haber quedado con la mujer en la esquina, presentarse inopinadamente y echar 7 o 8 cajas dentro del coche para comer él y su familia. ¿Comprende lo que te quiero decir? Sí. Hay elementos que efectivamente son susceptibles de una gestión muy sana y muy radical, pero hay otros donde inevitablemente las posibilidades de irregularidades son notables. Yo, por ejemplo, ahora cuando fundé ECO, es verdad que tuvimos el caso este de fraude del jefe de unidad francés que se apropió del dinero en agosto del 93. Pues me quedo perplejo cuando me dicen, sí, pero además de eso desaparecieron 10 ambulancias en Srebrenica. ¿Se acuerda la gente de Srebrenica? ¿Tú te crees que cuando está Médicos Sin Fronteras en pleno bombardeo la gente se preocupa de guardar o no 10 ambulancias? La gente sale corriendo a protegerse. O un serbio va a no coger la ambulancia simplemente porque tiene el escudo de la Unión Europea. Es decir, que este discurso de rigor hay que plantearle siempre desde unos ciertos equilibrios. Hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no. El último dato, porque ayer vine de discutir esto con alguno de los sabios, pues decía, pero bueno, la factura tiene que hacerse siempre sobre firma, pieza individual y garantía consular. ¿Conoces una organización muy famosa en Bangladesh que se llama Grameen Bank? Sí. Que ha sido Premio Príncipe de Asturias, sí. Premio Príncipe Balduino, Premio de la Libertad del Congreso norteamericano? Es esta banca rural para mujeres de Bangladesh. ¿Sabes cómo firman? Pues con el dedo. Porque son analfabetas. Por darte este dato. Y sin embargo son organizaciones muy prestigiosas. En consecuencia, en el nuevo régimen va a haber que ser muy duro con las consultoras exteriores que nos han hecho daño, pero sin embargo para las ONGs habrá que construir un modelo ad hoc donde se acepte que es inevitable perder una cierta parte del dinero. Si no, a las ONGs las tendremos como enemigos número 1 dentro de 5 minutos, ya lo verás. Por cierto, que el presidente del Parlamento Europeo, Gil Robles, recordó la fábula del lobo después de la moción de censura y dijo que esta vez no había mordido, pero que si encuentran irregularidades este comité de sabios morderá. Es decir, que estaba amenazando con la posibilidad de una nueva moción de censura pues en abril o junio, que nos estaríamos metidos ya en las elecciones europeas, además. No, tendría que ser en mayo porque es el último pleno. No creo que eso se produzca porque el comité de sabios va a producir un diagnóstico que no va a ser mucho más diferente del que le estoy señalando.
Y mire, los casos de fraudes constatados que se ha entregado al Parlamento Europeo se trata exactamente de 27. Y 27 casos de fraude en un presupuesto de 80.000 millones de euros realmente es muy poco. Son exactamente 27. En los Estados miembros hemos descubierto 957. Es decir, que si los parlamentarios quieren censurar, tendrán oportunidad. A mí, en todo caso, señor Marín, para cambiar quizá un poquitín de tercio, para no seguir con esto eternamente, lo que me parece que con esta moción lo que se ha puesto es que existe un cierto desconcierto, y valga el juego de palabras, en la Unión Europea, en el Parlamento y en la Comisión, pero también en el Parlamento. Esto de que los socialistas presenten una moción para perderla y luego resulta que cuando ven que se gana, entonces es la desbandada, y que los populares se partan en dos y que los verdes también y el arco iris. Quiero decir, todo esto, de alguna manera, da una sensación de que el funcionamiento en la Unión Europea no es tan bueno como parecería, ¿no? Y eso, pues, al final se nota en temas como el que le afecta a usted, la cooperación con otros países. Estábamos hablando ahora de lo que ocurre con Rusia. Podríamos hablar también de la insuficiente ayuda a Centroamérica con motivo del desastre del huracán Mitch, porque al final un Estado como España pues parece que ha ayudado más que todo el conjunto de la Unión Europea, por las razones que sean. O podríamos hablar, pues eso, de las deficiencias de la cooperación política en general, o de la actuación política en general de la Unión Europea, ¿no?, como conjunto. ¿Eso cómo cree usted que va a derivar, o cómo cree usted que va a ir desarrollándose? Porque yo creo que la verdad es que estamos dando un mal ejemplo los europeos al final. De fortaleza europea, por un lado, aquí nos cerramos todos porque aquí vivimos muy bien, cooperamos muy poco, y sobre todo, pues a la hora de actuar conjuntamente actuamos muy poco, que es lo que ocurrió en Yugoslavia o en otros muchos sitios. Vamos, lleva razón, es decir, lo que nosotros esperábamos es, bueno, después de haber hecho la tercera fase de la Unión Monetaria y el euro, nos tenemos que dedicar los 3 próximos años a mimar el euro. Tenemos la moneda común, que funcione bien, porque esto es un cambio y una inflexión histórica importante. Pero nos quedan muchas cosas que hacer. Claro, no solo de euro vive la UE, exactamente. ¿no? Claro. Y entramos allí en un terreno que es, ¿y cuál es el proyecto político que existe para después del euro? Y ese es el problema, que no existe. Sí, porque no puede haber una unión que no real, existe, que no existe. Es decir, los Estados miembros han dicho, bueno, estamos en el euro. Pues sí que nos está dando usted optimismo. No, es que es verdad, no, optimismo no. Y la prueba es que si hubiera ese proyecto político, pues las discusiones de la Agenda 2000 en este semestre alemán serían mucho más fáciles de lo que van a ser terribles. Y sin embargo, curiosamente, 15 o 20 días después del euro, todo el mundo se ha aferrado a sus intereses nacionales. Todo el mundo quiere defender estrictamente lo suyo, lo cual esto puede generar un enorme grado de tensión. Y la solución que hay que buscar para todos estos problemas lo tenemos que hacer durante el próximo semestre. Porque si no se consigue con presidencia alemana, viene luego presidencia finlandesa, que no sé si podrán hacerlo, aunque es un país muy simpático, pero no tiene la dimensión y la talla. Luego viene Portugal y luego viene Francia. Y si no se llega a una solución durante presidencia alemana, pues inevitablemente nos tendríamos que ir a una situación de crisis mayor y esperar hasta la presidencia francesa, segundo semestre del año 2000. Y esto hay que evitar que pase. Entonces, lleva usted razón, la política exterior y de seguridad común simplemente no existe. La prueba es lo que está ocurriendo en Kosovo. La cooperación política, pues tampoco. Todo lo que son las políticas, digamos, de articulación de una decisión colectiva, pues muchas de ellas están haciendo agua. ¿Por qué? Porque finalmente el crecimiento que tuvo la Unión Europea durante estos años que les acabo de señalar, difíciles, que van del 89 al 95, de grandes cambios históricos, pues fue una acumulación de decisiones, muchas de ellas inconexas y con un cierto grado de improvisación. Claro, el otro día en el Parlamento Europeo me dice, pero ¿cómo tiene usted el tupé de confesar cierto grado de improvisación? Y yo les dije, sobre todo a los liberales, que me decían, no tenemos nada contra su probidad personal, no tenemos nada contra su integridad personal, pero no aceptemos que usted diga que improvisó. Y yo le dije, mire, en español hay una frase que se dice que es muy fácil ser general después de la batalla. Pero yo tengo la sensación de que todos ustedes sabían cuando el muro de Berlín iba a caer, cuando iba a haber el colapso del comunismo y cuando empezaba y terminaba la guerra de Yugoslavia. Pues bien, yo modestamente les digo que no lo previne, no lo sabía. Hemos perdido, Fernando, un poco el sentido de la perspectiva histórica. Lo que ha pasado en Europa en 5 años es tremendo. Es tremendo. Es un continente que ha cambiado sus fronteras territoriales.
con la antigua Unión Soviética. Han emergido casi una veintena de estados soberanos nuevos. Tenemos una situación en Rusia que es de lo más preocupante. Una guerra, la de Yugoslavia, mal resuelta. Otra que se avecina, que es lo de Kosovo. Entonces me dices, ¿pero los europeos hemos sido capaces de resolver nuestros conflictos internos regionales? En absoluto, en absoluto. ¿Pero tenemos mecanismos para hacerlo? No. ¿El Tratado de Ámsterdam dio respuesta a esto? Tampoco. ¿Se podrá hacer la ampliación hacia los países del este si previamente no se resuelve la arquitectura internacional? No. ¿Se puede hacer solamente con el 1,27 del PIB? ¿Con el dinero que se está planteando? Mi opinión es que no. Por eso yo estoy diciendo que el discurso que yo hago en Bruselas últimamente pues no es muy antipático para aquellos que quieren rebajar el gasto, para aquellos que quieren dejar la Comisión Europea constreñida a una agencia administrativa. Mi discurso en Bruselas desde hace un año es muy antipático, pero no pienso renunciar a él. Pues es que los mecanismos... Lo cual explica también un poco la irritación que yo haya podido crear allí. Los mecanismos en política son una cuestión de voluntad. Yo lo que no sé es si hay voluntad política de construir una Europa que no sea puramente económica. En este momento, como un mercado de 300 millones de consumidores y poco más. No. Bueno, pero está ahí, en esto de la Agenda 2000, aparte de los fondos de cohesión y de los intereses nacionales y tal, está todo el tema de la ampliación a los países de la Europa del Este. Eso parece un paso político. Es un paso aunque sea también dinero. Sí, es un paso político. Europa del Este, pero... Consuelo, y a Euskadi también, que en el 2004 sí. formaría parte de la... Es un paso político, pero en la política, por definición, son medios. ¿La política qué es? Un objetivo, medios y dinero. Un objetivo, medios y dinero, simplificándolo mucho, sin hacer caricaturas. La política es eso. Objetivos, medios y dinero. Pues yo tengo muchas dudas de que con el plan de estabilización que ha sido propuesto en el Consejo Europeo de Viena, es decir, reducir aportaciones, yo creo que la ampliación no se puede hacer. Con lo cual la frustración que van a tener los países del este va a ser tremenda. Que rebajando el dinero, es decir, en este momento estamos gastando apenas el 1,14 del PIB comunitario. En Viena se presentó un documento por parte de los países que quieren reducir el gasto de estabilizar el gasto para los próximos años, lo cual significa reducir al final un 20% el presupuesto comunitario. Es decir, vamos a tener menos dinero. Y hay algo elemental. ¿Cómo se pueden hacer más cosas con menos dinero? Yo no lo entiendo. Quitándonos a los españoles, por ejemplo, fondos de cohesión. Es la pregunta que yo quisiera que me hicieras porque yo soy comisario y estoy intentando sugerirosla desde hace unos minutos para que me ayudéis. Yo tengo por aquí una frase. Entonces, pues si esa es la solución, pues está cantado cuál va a ser la propuesta y es la que yo me he opuesto. Es decir, si usted me está diciendo que hay que hacer más con menos dinero, ¿de dónde tiene que salir ese más dinero? Pues claro, tiene que salir de las políticas de solidaridad. Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ajustar un poquito el fondo de cohesión. Yo creo que habrá que ajustar un poquito los fondos estructurales, sin duda. Porque todo el mundo tendrá que ceder algo. Todo el mundo tendrá que ceder algo. En Bruselas es así. Porque ahora hay que explicar bien las cosas. Hay que explicar bien las cosas. Por eso esta agenda que queda de aquí al Consejo Europeo de Colonia es muy dura y muy difícil. Oiga, señor Marín, ya que nos está sugiriendo usted las preguntas, no, déjeme que insista yo un poco en ese camino que usted nos ha abierto. No sé por qué tengo yo la impresión de que a usted esto de que haya llegado el señor Schröder a la presidencia, a la Cancillería alemana, no le ha caído a usted demasiado bien. No sé por qué yo pienso que usted cree o pensaba que Kohl era más conveniente para la marcha de la unidad europea que el señor Schröder. No digo que eso. Tan mal nos viene a los españoles, dicho sea de paso. No sé por qué me está dando mis impresiones. No diga eso. Es una impresión que no quisiera darla. A mí lo que me preocupa de Alemania, sobre todo, es que por parte de la democracia cristiana alemana, y particularmente del CSU en Baviera, que acaba de ganar las elecciones antes de ayer el señor Stoiber, tenemos la sensación de que se está dilapidando la herencia histórica en términos europeos de Kohl muy rápidamente, cuando si hay un partido político y una personalidad en la escena europea que ha aportado algo a la construcción europea en términos fundamentales ha sido Helmut Kohl, por muchas razones. El nuevo gobierno alemán tiene ahora una prueba de fuego para consolidar este proceso y yo espero que la presidencia alemana sea un éxito. Tiene que ser un éxito. ¿En qué difícil, sentido? pero tiene que ser quién? Un éxito. Para todos. ¿Para ellos o para nosotros? Porque se supone que tenemos intereses para todos. contrapuestos. Tenemos intereses contrapuestos, pero ahí hay que buscar el común denominador. Y además le diré una cosa.
Yo por la experiencia que he tenido de cómo, por tener un garbanzo en el zapato que lo tenía, casi me quitan el pie, por tener un garbanzo casi me quitan el pie, yo sé lo duro que ha sido todo esto. Convendría en España, aunque yo no tengo por qué dar consejos a nadie, no quiero ser pretencioso, sí hacer un esfuerzo entre las fuerzas políticas más importantes para intentar apoyar al gobierno, apoyar las gestiones del presidente Aznar, porque la presidencia, el ejercicio de la presidencia dentro de la Unión Europea y su interlocución con los distintos Estados miembros es muy importante que se sepa que todo el país está detrás. Y entonces, aunque haya habido peleas internas o vaya a haber peleas internas en el medio plazo, el tema europeo había que sacarlo de la agenda de la disputa nacional, hacer una operación de consenso, que el PSOE apoyara mucho al Partido Popular, apoyara al Gobierno, porque, como decimos en Europa, y porque alguien me preguntaba si cuando el príncipe vaya allí va a encontrar jergas que se dicen, hay una jerga que se dice cuando las cosas están muy mal, la cosa se presenta peluda. Y como la cosa se presenta peluda, más vale que estemos unidos, se eviten discrepancias en ciertos términos y se busque un consenso nacional, porque de verdad esta negociación va a ser muy dura y muy complicada. El príncipe que inicia hoy una va a estar allí una temporadita, o 2 meses en Bruselas para meterse en los pues entresijos de la agenda. Tú me preguntas si hacen cosas o no, pues la agenda se presenta peluda. Debe ser una agenda del príncipe. No, la del príncipe no, la agenda comunitaria. Lo que se va a encontrar allí. Debe ser algo grosero, a lo mejor, ¿no? Pero el otro día, revelador. A ver si le parece una exageración. El otro día Guita decía aquí mismo en los desayunos que en Europa lo que se está formando realmente es el Cuarto Reich. Es muy duro eso. ¿Pero es verdad? No creo que haya que hablar solamente del problema alemán y sería malo. Lo que ocurre naturalmente es que en el resto de Europa pues todos estamos esperando una clarificación muy fuerte por parte de los partidos políticos alemanes, sin duda. Porque es un país que es central conjuntamente con Francia. Es el país más fuerte, es el país más poderoso. Yo he dicho en público que lo admiro mucho, tanto a los dos, al SPD, porque el SPD nos ayudó cuando éramos jóvenes socialistas enormemente, gran parte de lo que fuimos o de lo que somos lo debemos al SPD, a la democracia cristiana y particularmente a Kohl. Yo era secretario de Estado para las negociaciones de adhesión y desde luego si Kohl no llega a tomar la decisión que tomó en el Consejo Europeo de Stuttgart, ligando el aumento de los recursos propios, a la ampliación, pues no hubiéramos resuelto el veto francés y no hubiéramos sido nunca miembros de la Comunidad Europea. Es decir, nosotros tenemos que tener un agradecimiento a una determinada visión de Europa de los partidos políticos alemanes. Yo espero que no la cambien, porque si no, lo que señalaba el señor Anguita puede dar lugar a una visión muy negativa, que yo espero que no se va a producir. Pero aquí ni Comisión ni Parlamento Europeo. Quien manda de verdad en estos momentos en Europa es el Banco Central Europeo. Sí, claro, para eso se ha hecho. Lo que pasa es que en el debate del Parlamento, del Banco Europeo, de nuevo se ha caído en la pelea mediática de lo que se quiere decir. Yo estoy de acuerdo con la posición de Lafontaine en la parte relativa a la bajada de los tipos de interés, porque los banqueros son gente importantísima que tienen que jugar un papel de primer orden. Y fundamentalmente el Banco Central Europeo de Frankfurt, que claro que tienen que ser independientes. Un banco central tiene que ser siempre independiente y se le tiene que respetar. Y una cosa es lo que digan los gobiernos y otro lo que diga el presidente del banco, en su independencia respecto a la política monetaria y a los tipos de interés. Lo que ocurre es que muchas veces los banqueros, y sobre todo los grandes banqueros, y los presidentes de la Reserva Federal en Estados Unidos o del Banco Central en Frankfurt tienden a confundir la independencia con la infalibilidad. Y una cosa es ser independiente y otra cosa es ser infalible. A mí personalmente no creo que me gusta mucho esto de que quien mande en Europa sea el Banco Europeo. No, digo que en términos económicos es bueno que tenga la independencia, pero fíjese... Pero los términos económicos condiciona todo lo demás. La economía condiciona todo, condiciona la política. ¿Qué te hago? Independiente, acepto que seas independiente, pero no infalible, lo cual quiere decir... ¿Pero quién le corrige? Claro, ¿qué controles tiene? Pero la política, el señor Duisenberg dice todo el rato que él no hace caso de los políticos. Bueno,
Bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. No, pero Es señor decir, Marín, en señor el Marín. Pacto de Estabilidad y en el Consejo 11, que se hizo posteriormente, pues se puso de manifiesto toda una serie de consideraciones económicas y al final, bueno, pues se produjo esta bajada de tipos de interés. Es bueno que sea independiente, pero no infalible. Pero perdóneme un momentito, señor Marín, porque antes hemos hablado de la improvisación, que dicen que es muy española, pero a la hora del nacimiento del Banco Central Europeo, yo creo que se ha improvisado, pero toneladas. ¿En qué sentido? Y la chapuza, pues el propio nacimiento del Banco Central Europeo, el propio reparto de cargos. Ahora vamos a ver cómo el señor Duisberg se dice, ¿verdad? Sí, Duisberg, sí. Duisberg. El Sí, señor tiene Duisberg, pinta de vamos a ver sabio, cómo no va de a sabio de cumplir Walt sus Disney. compromisos de retirarse. Eso lo sabe todo el mundo a estas alturas, que el señor Duisberg Pues sí. no se va a retirar cuando dijo que se iba a retirar para dar paso a un francés A o a Trichet. otro señor, o a otro señor cualquiera. No va a dar, no, eso no va a ocurrir. Improvisación al canto. La representación nacional en el Banco Central Europeo, regular. Yo creo que a los españoles nos ha tocado un poquitín menos Eso de se lo que nos corrige. debería haber tocado. No, pero eso es Fernando, eso se puede corregir. Es decir, no son causas perdidas, eso se puede Bueno, pero corregir. improvisación en el nacimiento, que es lo que yo quería Vamos a ver, decir. improvisación en el nacimiento. Por definición, la Unión Europea siempre reacciona a acontecimientos que ya se han producido. La capacidad de anticipación en un monstruo burocrático como es el nuestro es prácticamente nula. Y luego, por otro lado, tendréis que aceptar algo. En los últimos 5 o 10 años, ¿quién no ha vivido en lo que se llama el entorno de lo impredecible? Si es que vivimos en el mundo de lo impredecible, perdón por la palabreja. Y todo el mundo improvisa. Y todo el mundo improvisa. Y es muy difícil, desde que se rompe el equilibrio de poder, Guerra Fría, soviéticos, norteamericanos, comunismo, capitalismo, pues todos los europeos hemos vivido en un cuadro de referencia donde poco más o menos podías ventilar la reacción que iba a tener el otro, poco más o menos. Ahora todo eso se ha roto. Y con el fenómeno de la comunicación, con el fenómeno de la globalización, pues se están produciendo circunstancias improvisadas. ¿Quién iba a pensar que los tigres asiáticos, modelos de desarrollo, modelos de potencia económica, modelo de productividad, finalmente la crisis los hayan revelado como tigres de papel? ¿Quién? Hace 10 años el que dijera los tigres de asiático, esto es pura filfa, lo hubieran echado de cualquier cátedra de economía, ¿no? Y ahora ves a todos los economistas intentando analizar por qué aquello no funcionó. Pues sí, el fin del siglo se caracteriza por la improvisación. Hay que aceptarlo como fenómeno nuevo. Bueno, hablemos de un poquitito de España, porque usted sabe que en España se mantiene un cierto escepticismo con respecto a las bondades de la Unión Europea. Es decir, que algunas cosas no salen bien y muchos sectores se sienten agraviados. Esta es una reacción que es bastante común en este momento dentro de la Unión. Sí, se lo confirmo. Pero en términos globales, la respuesta del ciudadano español hacia la participación en Europa sigue siendo siempre muy positiva. Uy, si España tuviera la tentación de caer en la endogamia y volver otra vez al ombligo. Sí, No, pero en cuestiones... puntuales, agrícolas, En cuestiones por ejemplo. Sí, sí. política agrícola y la política agrícola. pesquera, que eso es muy importante para nosotros Sí. y menos para la Europa del norte. Sí. Y ahí en política agrícola, bueno, veremos a ver cómo se concreta en la Agenda Mira. 2000 y en política pesquera, de momento este año ya la Comisión nos ha dado menos cuota a los españoles de pesca y parece que el tratado que tenemos entre la Unión Europea y Marruecos, que eso vale para la flota española del sur, tiene una pinta malísima. Yo Y de no haber tratado. negocié ese último acuerdo y se presenta con muchas dificultades. Eso se lo Sí, confirmo. pero ahí no nos ayudan los de Europa. No, ayuda más que nada porque, fíjese usted, el principal beneficiario de la política pesquera común es España. Absolutamente. Pero nos recortan. No, es que el problema que tenemos con la pesca es algo que en España todavía no hemos terminado de comprender, es que ya no quedan aguas internacionales. Y entonces para ir a pescar a otro sitio tienes dos posibilidades, o pagar muy caro porque te dejan pescar y si dicen que no te dejan, pues te quedan sin pescar. Es decir, en España todavía no comprendimos que siendo la principal flota pesquera, se ha reducido ya mucho en términos estructurales de Europa, no contamos con aguas internacionales libres. Después de la última independencia que hubo importante de zona de aguas libres, que fue la de Namibia,
La Conferencia del Mar ha dado la titularidad de las 200 millas a los estados ribereños y esto es como cuando quieres alquilar una casa. Vas allí, tocas la puerta porque has visto el cartelito de se alquila, es decir, ¿cuánto vale esto? Y lo que te pongan, y aún así si te lo quieren alquilar. Es que el mundo ya cambió, eso es uno de los cambios en el mundo que hay, fundamentales. Sí, pero cambia para unos más que para otros, ¿no? No. O sea, a la hora de la verdad, lo que vimos el año pasado, cuando No. se negocian cosas que interesan a los del norte, las mantequillas, las carnes y tal, hay mejor disposición y más dinero que para la pesca y para la agricultura. No, no es cierto. En términos proporcionales, de verdad, analizar bien el gasto comunitario porque hay una cosa muy española, y es que se nos mete en la cabeza de que se nos trata peor que a los demás. Allí tienen te lo voy a contar de la otra manera. En mis debates estas últimas semanas, sobre todo con la democracia cristiana, los bávaros, ¿sabes lo que me decían? Era justo lo contrario. Ustedes fuisteis tan listos que fuisteis capaces de sacarle a col todo. El fondo de cohesión, los fondos estructurales, la política mediterránea de Camps. Eso se ha acabado. Es decir, ellos lo ven de otra manera y nos perciben cuando se ven las listas de los resultados dentro del presupuesto comunitario como los grandes beneficiarios. Y entonces, Consuelo, en este esquema, tú piensas una cosa, España no pone un duro. España no pone un duro en este invento y recibe todos los años gratis 800.000 millones de pesetas. Bueno, ha puesto muchas cosas, ¿eh? Es que es muy fuerte. Perdóneme, ha puesto unos miles de vacas, ha puesto unos cuantas, Hemos arrancado olivos, hemos arrancado viñas, hemos matado vacas. No os pongáis así, algo decir, hemos hay que puesto. tener un sentido del equilibrio, es decir, un sentido del equilibrio. Es decir, en este momento, cuando tú estás en una situación, te lo digo para la futura negociación, porque si no nosotros mismos vamos a desarrollar también la espiral contraria, entonces va a ser horroroso y será fatal para el gobierno y para la oposición si tienen que trabajar juntas. Hoy por hoy España es beneficiaria neta. Hoy por hoy. Y cuando eres beneficiario neto y recibes más que lo que das, pues irritas al que tiene la situación contraria, que paga mucho más que lo que recibe. Bueno, en estos términos es donde nos tenemos que manejar para conseguir el acuerdo final. Un momentito, y no señor va a Marín, ser fácil. Porque ha dicho usted por segunda vez que el gobierno y la oposición tienen que trabajar juntos. Y yo me he quedado con la sensación de que usted piensa que su partido, el Partido Socialista, quizá no está apoyando suficientemente al gobierno del señor Aznar, en la marcha hacia Europa, o le está poniendo muchas chinas. No sé si es una suposición equivocada por mi parte o no. Si es así, pues yo intentaré convencerles a todos ellos de que al menos de aquí al Consejo Europeo de Colonia y hasta que se sepan los resultados, mi opinión muy clara, y ha sido siempre muy clara, es que hay que apoyar al gobierno. Hay que apoyar al gobierno. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Hombre, haga lo que haga, no. Hay que apoyar al gobierno. Se supone que el gobierno, si recibe un apoyo del principal partido de la oposición, tendrá la sensibilidad de tenerlo permanentemente informado, consultarle cuáles son las negociaciones más difíciles, pero esto hay que conseguirlo y hay que hacerlo, porque la situación se presenta de verdad muy complicada. Fíjese un dato. Cuando se produce la votación en el Parlamento Europeo, no deja de ser significativo el voto norte-sur. Porque votan a favor de la Comisión, ¿quién? El sur. Socialistas y cristianos demócratas griegos, socialistas y cristianos demócratas italianos, Y en contra el socialistas y cristianos demócratas españoles, socialistas y cristianos demócratas portugueses. Y cuando uno ve la lista, se da cuenta que hay un auténtico clivaje norte-sur, porque la gente aprecia que finalmente podemos estar a través de la Agenda 2000 discutiendo un modelo de futuro respecto a cuál va a ser la Unión Europea, sin caer en los excesos, yo pienso, de Anguita. El mensaje está claro. Bueno, no tendríamos que dejar pasar por alto, antes de terminar, lo de Kosovo que hemos hablado hace un ratillo. Existe la posibilidad de guerra, evidente posibilidad de guerra. Usted dijo que cuando empiece el deshielo, es decir, para la próxima primavera, Sí. la guerra ahí. Y la Unión Europea paralizada, sin una política exterior con el que tratar de solucionar el problema de Kosovo. Pues sí. Es decir, en Kosovo, en cuanto vengan los deshielos y venga la primavera, pues es más que probable que haya una guerra si no se interviene como se tiene que intervenir, es decir, a través de una intervención de la OTAN. Eso está claro. Porque el talón de Aquiles de la Unión Europea es que carecemos de política exterior y de seguridad común. Fíjese lo que pasó en Irak. Se produce el bombardeo del Irak y cada Estado miembro por su lado. Y entonces, pues, es un tal sinsentido tener la segunda moneda de referencia a nivel mundial, tan importante como el dólar, que es el euro,
y sin embargo en materia de política exterior y de seguridad común haber sido incapaces de haber creado los mecanismos de decisión en común, eso sí que sería un debate para el futuro. A mí me encanta, Luis, hablar con el señor Marín, porque la verdad, entre sus defectos, de luego, no se cuenta el morderse la lengua, ni muchísimo menos, porque dice usted las cosas como son. Déjeme que le haga una pregunta, porque estamos ya al final, una curiosidad, porque claro, en el año que viene se renueva la comisión, se va el señor Santer, hay una serie de candidatos a sucederle, entre ellos se cita a Javier Solana, no sé con cuántos merecimientos, se cita al señor Solbes para sustituirle a usted como posible. A mí me gustaría que, ya que estamos en quinielas de nombres estos días, por otras razones, pues también entremos en quiniela en euro. Es difícil de predecir porque ten en cuenta que si el Tratado de Ámsterdam entra en vigor, la capacidad de proponer por parte de los Estados miembros prácticamente desaparece. Y va a ser el próximo presidente de la Comisión el que tiene la autoridad de nombrar a los comisarios y de darle el portafolio o la cartera ministerial, por entendernos, que él considere oportuno. Y eso va a ser un gran cambio. En consecuencia, hacer quinielas por este momento es un poquito precipitado. Es un poquito precipitado. No podemos hablar ni de Felipe González ni de Javier Solana. Es un poco pronto. Esto no lo vais a saber hasta el mes de Colonia y cruzo los dedos para que en el mes de en junio. La primera semana de junio, y cruzo los dedos para que en Colonia se encuentre un arreglo bueno para toda la Agenda 2000 y sobre todo para la parte del paquete financiero. Pues muchas gracias, señor Marín, por su presencia aquí en directo en los desayunos de Radio y Televisión Española. Muchas gracias también. Ha sido un placer. Consuelo, Fernando, muchas gracias. Así terminan por hoy. Volveremos mañana, ya saben, los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias, hasta mañana.